Nosotros estamos desarrollando el Evangelio, el libro de Romanos, que es una carta eminentemente doctrinal, mucha enseñanza, mucho que aprender de esta carta que Pablo escribe a los cristianos que están en Roma. Y la forma de escribir de él es para que ellos puedan saber cómo tienen que tener claras ciertas doctrinas o enseñanzas que son conforme a Dios. Él habla de la justificación, habla de la ley, habla de la condición del hombre, pero ahora en el capítulo 8 ha pasado a hablar de algo que contrasta con todo lo que habla en los primeros 7 capítulos, que es acerca de lo que hace el Espíritu Santo en el creyente. Y lo que nos presenta en estos pasajes es cómo Él actúa, de dónde nos ha rescatado, cómo nos ha liberado, cómo nos conduce el Espíritu de Dios. Entonces, del ministerio presente del Espíritu de Dios, ahora va a pasar a la gloria futura de los hijos de Dios. Todo creyente, todo cristiano tiene esperanza. La esperanza no está en nuestro título, no está en lo que tenemos y mucho menos en lo que somos. La esperanza no debe estar en nuestro negocio, ni en nuestro trabajo, y mucho menos en nuestras metas. La esperanza del creyente está en lo que Dios ha prometido, en las promesas que son ciertísimas. Dice la Escritura que Dios no es hombre para que mienta, tampoco es hijo de hombre para que se arrepienta. Todas las promesas de Dios son en Él sí y son amén. Pero también veremos nosotros que en el pasaje que leeremos el día de hoy, que el sufrimiento y la gloria es el tema central o principal de la sección que ahora vamos a desarrollar. El camino más seguro para la gloria es el sufrimiento. Tristemente a nosotros no nos gusta sufrir. Siempre queremos el confort, la comodidad, queremos una vida llena de rosas, pero conociendo nuestra propia fragilidad como seres humanos, conociendo que todavía hay un remanente de pecado en nosotros, conociendo que estamos expuestos a la enfermedad y al dolor, conociendo que todavía tenemos tentaciones, conociendo que aún no hemos sido redimidos 100%, que es una salvación incompleta, por así decirlo. Uno llega a pensar que, wow, qué débiles que somos. El día de hoy vamos a ver nosotros lo que la Biblia dice acerca de la gloria de los hijos de Dios. La gloria de los hijos de Dios. Y nuestro texto se va a basar en Romanos 8, del 18 hasta el 30. Es lo que vamos a ir desarrollándolo casi versículo por versículo. A manera de introducción me gustaría que veamos el versículo 18 y 19 de Romanos 8, donde dice lo siguiente. Dice allí: pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. En estos 2 versículos, el apóstol Pablo desarrolla al menos 4 verdades que se desprenden de estos pasajes que hemos leído. En primer lugar, los sufrimientos y la gloria van juntos, son inseparables, son como gemelos siameses, ahí pegados el uno al otro. No pueden ser desvinculados. Eso es lo primero que nosotros rescatamos de estos 2 versículos. Entender que, por un lado, los sufrimientos como cristianos y la gloria que hemos de obtener van en un camino paralelo y van juntas. Por supuesto que no nos gusta sufrir, pero eso es lo que dice la Biblia. Van juntos.
En segundo lugar, los sufrimientos y la gloria se caracterizan por dos períodos o eras diferentes. Hay un contraste entre esta era y la era venidera. La era en la que estamos viviendo, el tiempo actual y lo que un día viviremos en la presencia del Dios majestuoso. ¿Y cómo se caracteriza esta era? Bueno, en esta era hay sufrimientos. Los sufrimientos que son propios de un cristiano. Todo cristiano, si tú vives la vida cristiana tal y como es, tú vas a tener oposición con la gente que te rodea, con la gente del mundo. Te van a criticar, te van a asediar, te van a acorralar, se te van a burlar. Eso es parte de los sufrimientos como cristiano. Pero también otro sufrimiento es la fragilidad humana por la que atravesamos, tanto física como moral. Yo creo que ese parcialmente salvados en lo que estamos viviendo, en lo que somos, Dios ya nos ha salvado, pero no hemos sido redimidos. Dios ya nos salvó, pero esperamos una salvación gloriosa. Por lo tanto, en esta era lo que se caracteriza es por los sufrimientos como cristianos. Si tú tienes paz, si tienes gozo, qué bueno, porque eso también es de Dios. Pero por otro lado, la gloria que se describe en estos pasajes está relacionada con la era venidera o con un futuro. Y esa gloria tiene que ver con el esplendor de Dios. Esplendor que es eterno y que como procede del mismo Dios, es algo inmortal e incorruptible. Nunca dejará de ser la gloria de Dios, nunca. Y a esa gloria es que sus hijos, que la iglesia, su pueblo, está diseñado para estar en esa gloria con Él. Por eso de ahí el título del sermón, la gloria de los hijos de Dios. La tercera afirmación que hace el apóstol Pablo de estos dos versículos es que los sufrimientos y la gloria no pueden ser comparados. No pueden ser comparados. Pablo tiene una firme convicción alcanzada mediante el pensamiento racional sobre lo que es el evangelio. Por lo tanto, él dice es que los sufrimientos y la gloria son polos opuestos. No se pueden comparar. Dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 4:17, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Los sufrimientos de este tiempo presente son leves. Cualquier cosa que tú estés pasando en este momento, una enfermedad, un dolor, una traición, escasez, eso es algo pasajero y temporal. Como Pablo lo dice, es algo leve. Pero la gloria que esperamos, lo que ha de venir, la fe nuestra está en que será inconmovible, eterna, gloriosa, porque esa gloria representa al mismo Dios. Entonces, la magnificencia de la gloria revelada de Dios sobrepasará ampliamente lo desagradable de nuestros sufrimientos. Ampliamente. De ahí que todo cristiano hace bien en estar cimentado en Cristo, en estar unido a Él, en tener esa intimidad con el Señor. Mira, querido hermano y amigo, no hay título académico, ni rango militar, ni jerarquía política, ni posición económica que tenga el peso de la gloria de Dios. No lo hay. En cuarto lugar, sobre estos versículos, el apóstol dice que los sufrimientos y la gloria tienen que ver tanto con la creación de Dios como con los hijos de Dios.
Los sufrimientos y la gloria tienen que ver con la creación, con el mundo creado de Dios, que está en relación con los sufrimientos. ¿Por qué este mundo sufre? ¿Por qué hay tanta perversión, tanta maldad? ¿Por qué hay tanto engaño? Si tú quieres la respuesta, solamente vas a Génesis capítulo 3 y ahí encuentras la respuesta. Porque el hombre cayó de la gracia por el pecado que entró a la humanidad. Por eso es que el mundo está como está. Ahí, de alguna manera, Pablo lo presenta como con una perspectiva cósmica. Los sufrimientos y la gloria de la antigua creación, o los sufrimientos y la gloria de la antigua creación, y la nueva creación, que es el pueblo de Dios, están de alguna manera integralmente relacionados entre sí. Actualmente, ambas creaciones, la creación antigua y la nueva creación, que es el pueblo de Dios, sufren y gimen. La antigua creación, que es la creación, este mundo, el universo, la tierra, esta creación de Dios antigua sufre. Y la nueva creación que somos nosotros, dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, o nueva creación es. Esa nueva creación también sufre y gime. Y ambas en un momento dado van a ser libres al mismo tiempo. Como la tierra compartió esa maldición a causa del pecado y ahora está compartiendo los dolores, así también un día habrá de compartir la gloria, cuando esta tierra sea transformada por lo que Dios ha prometido. Por eso dice el versículo 19, el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Esa palabra de aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, esa palabra ansiosamente, eso quiere decir esperar con la cabeza erguida, con la frente en alto y la mirada fija en el horizonte, esperando o aguardando aquello que Dios ha prometido que nos va a dar. Todo cristiano está aguardando lo que Dios ha prometido, sea que tarde o que venga pronto. Pero mientras vivamos en esta tierra, en este mundo, debemos tener esa expectativa de estar aguardando ansiosamente, erguidos con la cabeza en alto, con la frente al frente, viendo realmente lo que está por venir. Habiendo visto esto como una introducción, quiero ver mi primer punto en esta mañana, que es los sufrimientos y la gloria de la creación. Los sufrimientos y la gloria de la creación de Dios. Eso está en el versículo 20 al 22. Y vamos a leerlo, dice así. Porque la creación, o sea, la tierra, el universo, fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. Si tú notas aquí el lenguaje que usa el apóstol Pablo en cuanto a la creación, él es como que está personificando a la creación, le está dando como una identidad, como que si fuera una persona. Él dice que esa creación fue sometida, fue subyugada. Las cosas no son subyugadas, las personas somos subyugadas. Dice que esta creación gime. ¿Cómo puede gemir un plato o un pedazo de madera? Él está personificando aquí a la creación, pero también habla de que tiene voluntad. Ahora, en base a estos versículos, el apóstol hace tres afirmaciones
de la creación relacionadas con el pasado, con el futuro y con el presente. En cuanto a la creación. Y lo primero que dice en el versículo 20 es que la creación fue sometida a vanidad. Eso es lo que dice nuestra Biblia. La tierra, el universo, el suelo, fue declarada maldita. Hay una maldición sobre la tierra. Génesis 3 dice que la tierra había de producir cardos y espinos, y el hombre iba a comer de lo que la tierra producía con el sudor de su frente, a causa de la maldición. O sea, tendría penosos trabajos hasta que la muerte reclamara a los hombres y los devolviera al polvo. Qué trágico para el hombre ser incubado, o viene por la concepción, nace, crece, trabaja, estudia, se desgasta y muere para ser polvo otra vez. Qué tragedia. Bueno, eso fue lo que nos trajo el pecado. Pero dice aquí que la creación fue sometida a vanidad. Esa palabra vanidad quiere decir frustración, o quiere decir transitoriedad, o quiere decir falta de propósito. Lo que significa que la creación fue sometida a algo transitorio. Por el momento no tiene propósito, porque el pecado arruinó la creación de Dios. Pero dice el pasaje que fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino a causa de aquel que la sometió. O sea que como quiera que tú veas, Dios sigue siendo soberano. Dios sigue reinando. Mira que en todo este aspecto negativo para la creación de Dios, no está involucrado ni Satanás ni Adán. Solamente Dios lo permitió. Dios lo permitió, el soberano Señor y Creador fue quien lo determinó. La segunda afirmación que hace el apóstol Pablo es que esa creación, hablando ya del futuro, dice, será liberada. Versículo 20, será liberada. En lo negativo, la creación será liberada de la esclavitud de la corrupción. Versículo 20, de la esclavitud de la corrupción. Pero en lo positivo, la creación será liberada a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Un día, al igual que los hijos de Dios, los creyentes, seremos liberados de la esclavitud que aún pesa sobre nosotros. La creación de Dios será liberada también a la creación de la de los hijos de Dios. Literalmente dentro de la libertad de su gloria, es decir, la de los hijos de Dios. En otras palabras, esa naturaleza, esa tierra, esa creación, un día va a ser renovada por Dios. En Hechos 3:21 dice la Biblia, a él el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas. O sea, Cristo, a él, Cristo, a él el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Un día, querido hermano y amigo, todo lo malo, lo perverso, lo dañino, lo destructivo que hay en este mundo será eliminado. Habrá un reino de justicia, un reino de paz, un reino de armonía, un reino de gozo y también de seguridad. La creación material de Dios será, en otras palabras, redimida y glorificada. Porque los hijos de Dios también seremos un día redimidos y glorificados.
Y la tercera afirmación que hace el apóstol Pablo sobre estos versículos es que en los tiempos actuales, al tiempo presente, la creación entera gime, la tierra, el universo, gime y sufre hasta ahora dolores de parto. Pero un día, la creación de Dios ha de ser liberada en el futuro. Pero mientras tanto, gime a causa del pecado. Pero ese gemido de la creación de Dios no es un gemir inútil, no es un gemir desesperado. Mira que dice que gime y sufre hasta ahora dolores de parto. Son como dolores de parto que están anunciando seguridad de algo que viene, de algo nuevo, de un nuevo nacimiento, un nuevo orden. Todo embarazo viene con dolores, pero cuando empiezan los dolores, están anunciando un nuevo nacimiento. Algo nuevo va a ocurrir. Es un doloroso preludio. De hecho, el mismo Jesucristo habló de guerras, habló de rumores de guerras, habló que en los postreros tiempos, en los días finales, habrán falsos maestros, habrán terremotos, habrán hambres, habrán pestes. Pero él dijo, y todo eso será comienzo de dolores. Serán, en otras palabras, señales preliminares. Ahora, el universo no será destruido, sino más bien que será liberado, será transformado y cubierto. ¿Sabes de qué? De la gloria de Dios. Dios hará cielos nuevos y tierra nueva. Habiendo visto esto o entendido esto acerca de la creación de Dios que aún gime, ¿qué pasa con su pueblo? ¿Qué pasa con los hijos de Dios? Ese es mi segundo punto. Vamos a ver ahora los sufrimientos y la gloria de los hijos de Dios. Y eso está del versículo 23 al 27. Veamos el 23 primero. Dice allí, y no solo ella, o sea, no solamente la creación. Dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestros cuerpos, de nuestro cuerpo. Y no que estamos redimidos ya. ¿Cómo que estamos esperando, aguardando todavía la redención? Bueno, que nos hemos transformado. Por eso yo les decía hace un momento que nuestra salvación aún está por completarse. ¿Qué se desprenden de estos versículos? La Biblia nos dice aquí que tenemos las primicias del Espíritu. Las primicias en lenguaje bíblico era tanto el comienzo de la cosecha como la promesa de que la cosecha plena habría de continuar a su debido tiempo. Eso es primicias. Pero también primicia significa cuota inicial o primera cuota o depósito o anticipo. La primicia era como una promesa. Si tú das una cuota inicial, tú estás garantizando que vas a comprar el producto, que lo vas a tener, que va a ser tuyo. Bueno, cuando la Biblia habla de que tenemos las primicias del Espíritu Santo, es por así decir el pago inicial con que Dios nos asegura lo que nos va a dar. Es como la promesa o la garantía de lo que Él va a dar a sus hijos en gloria. Si bien todavía no hemos recibido esa adopción final
o esa redención final, ya hemos recibido al Espíritu inicialmente. Y lo hemos recibido como un anticipo y como una promesa de dichas bendiciones. Pero dice el pasaje que nosotros tenemos las primicias, pero dice que aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior. Nosotros gemimos. La Biblia presenta siempre ese carácter incompleto de nuestra salvación. Compartimos con la creación la frustración. Compartimos con la creación la esclavitud al deterioro y también al dolor. De modo que una razón por la cual gemimos es a causa de nuestra fragilidad y mortalidad físicas. Por eso gemimos. Realmente somos débiles. Si somos fuertes, es en el Señor. Si somos fuertes, es porque Él nos sostiene. Pero en realidad, somos aves de paso. Miren lo que dice 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 2 y 4. Dice, pues en verdad, en esta morada, o sea, en este cuerpo, gemimos, anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial, expectantes de que nuestro cuerpo sea transformado, glorificado. El versículo 4 dice, porque asimismo los que estamos en esta tienda, o sea, en este cuerpo, gemimos agobiados, pues no queremos ser desvestidos, sino vestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y no es solo nuestro frágil cuerpo lo que nos hace gemir. Yo creo que es también nuestra naturaleza caída que nos impide comportarnos como nosotros quisiéramos, que nos impediría hacerlo totalmente si no fuera por el hecho de esa cuota inicial, de ese Espíritu Santo que está morando en nuestros corazones y que nos da la capacidad para decirle no a la tentación, no al pecado, no a los malos pensamientos, no a lo que no conviene. Ansiamos, por lo tanto, que nuestra naturaleza caída sea destruida. Aún no ha pasado eso, pero lo ansiamos. Queremos tener vidas que sean vidas íntegras para Dios, que nos rindamos a Él en espíritu y en verdad, que Él no tenga la menor duda de que nosotros le amamos, pero muchas veces nuestros propios actos dicen lo contrario, y eso es a causa de nuestra naturaleza caída, y por eso gemimos. Un cristiano genuino es alguien que está gimiendo por su condición, porque conoce su propia fragilidad y su propia pecaminosidad. Y lo que quiere es que esa naturaleza caída sea destruida y que nuestro cuerpo sea transformado, sea renovado. Eso anhelamos. Pero en tercer lugar, dice el texto que nosotros estamos aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestros cuerpos. ¿Sabes que la creación que está gimiendo está esperando? Y los cristianos que gemimos en nuestro interior también estamos esperando. Por supuesto que ya hemos sido adoptados por Dios y por supuesto que el Espíritu Santo nos asegura que somos sus hijos. Pero hay una relación de hijo a padre mucho más profunda y rica. Y por otra parte, ya hemos sido redimidos,
pero nuestro cuerpo todavía no. Eso es lo que muchos teólogos dicen, que estamos viviendo en la época del ya, pero el todavía no. Ya hemos sido salvados, pero estamos siendo salvados. Ya hemos sido salvados, pero no glorificados. Ya hemos sido transformados, pero todavía está el pecado en nosotros. Por eso dice luego el pasaje que en esperanza hemos sido salvados. ¿Salvados de qué? Salvados tanto de la culpa como de la esclavitud de nuestros pecados y del justo juicio de Dios. Seguimos siendo, sin embargo, parcialmente salvos. ¿Por qué? Porque todavía no hemos sido salvados de la ira de Dios que se derramará en el día del juicio, como tampoco han sido erradicados los vestigios finales de ese remanente de pecado que mora en nosotros. Esa personalidad que aún está ahí en nosotros. Y esta doble esperanza apunta al futuro y a cosas que, por ser futuras, no son visibles hasta ahora. Y como no son visibles, no las podemos ver ni palpar, la anhelamos. Porque si tú ves algo, ¿para qué esperarlo? Pero si no lo ves, con ansiedad lo aguardas y lo esperas. Luego dice el pasaje en el versículo 25, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Nosotros tenemos plena confianza en las promesas de Dios de que las primicias serán seguidas por la cosecha. Ya tenemos la primicia del Espíritu Santo y vendrá un tiempo de cosecha. La esclavitud un día será reemplazada por la libertad. La corrupción, la muerte, la transformación de nuestro cuerpo que se pudre, será un día reemplazado por la incorrupción. Y los dolores de parto por el nacimiento de un nuevo mundo. Toda esta sección es un notable ejemplo de lo que significa estar viviendo entre esos dos tiempos, entre las presentes dificultades y el futuro glorioso. Es lo que estar viviendo, como dicen los teólogos, entre ya y el todavía no, entre los sufrimientos y la gloria. Pero la clave de todo esto es ese pasaje que dice aquí, en esperanza hemos sido salvados. Esa es la verdad que reúne todo. Hemos sido salvados con una esperanza. No para deprimirnos por el sufrimiento, el dolor o las cosas que hay en el mundo. Hemos sido salvados con una esperanza de que seremos transformados, cambiados, que seremos glorificados con Él. Y en esta tensión, la actitud cristiana correcta es la de esperar. Esperar con ansiedad. Estar con la cabeza en alto, con la mirada al frente, observando lo que ha de venir, resistiendo firme a las pruebas. Nosotros debemos de esperar, pero no tan ansiosamente que perdamos la paciencia, ni tan pacientemente que perdamos la expectativa, sino a la vez tenemos que tener esas ansias y esa paciencia. Y yo creo que a veces en eso es difícil mantener el equilibrio. Es muy difícil. Dice el versículo 26, de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Sabes que el Espíritu de Dios que está en nosotros colabora con nuestra debilidad en cuanto a la oración? Porque realmente nosotros no sabemos pedir, no sabemos orar. ¿Y por qué es eso así? ¿Cuál es nuestra debilidad? La ignorancia. En esta esfera nuestra debilidad es la ignorancia. No sabemos orar. Pero Dios
Él sabe aquello que nosotros no sabemos. El Espíritu Santo sabe aquello que nosotros no sabemos. En consecuencia, como Él sabe aquello que nosotros no sabemos, el Espíritu que está en nosotros intercede por nosotros. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Y así, los hijos de Dios tenemos dos intercesores por nosotros. Tenemos a Jesucristo que está intercediendo por nosotros en los cielos. Y tenemos al Espíritu Santo que está en nosotros, intercediendo por nosotros con gemidos indecibles. Esos gemidos indecibles son más bien no gemidos o palabras que salen que no se entienden o no se expresan, sino que son gemidos, la palabra es inexpresables, silenciosos. El Espíritu es el que sabe interceder por nosotros. Son inexpresadas. Nosotros no estamos en condiciones de hacer pedidos precisos. Por lo tanto, el Espíritu intercede por nosotros y lo hace con esos gemidos inarticulados, silenciosos, no expresados. Y aunque no son palabras, no dejan de tener sentido. ¿Y por qué no dejan de tener sentido si no son palabras? Mira lo que dice el 27. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Por lo tanto, cuando nosotros estamos orando, están en nuestras oraciones comprometidos tres personas. Estamos nosotros mismos que en nuestra debilidad no sabemos por qué cosas orar. Está también el Espíritu que habita en nosotros, que nos ayuda intercediendo por nosotros y a través de nosotros con gemidos inarticulados, pero de conformidad con la voluntad de Dios. Y por otro lado está Dios el Padre, que examina nuestro corazón y conoce la mente del Espíritu, oye y responde en consecuencia. Por eso dice el texto, y aquel, está hablando de Dios el Padre, y aquel que escudriña los corazones, sabe cuál es el sentir del Espíritu. Porque Él, o sea, el Espíritu intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Qué increíble que cuando nuestras oraciones son imperfectas, Dios las perfecciona sin que tú y yo nos demos cuenta. Eso es lo que hace Dios. Ahora, después de haber descrito los principales privilegios de los creyentes que ya son justificados, hasta ahora ya hemos visto que los creyentes cuando son justificados, una de las primeras bendiciones que alcanza es que tiene paz con Dios. Lo segundo, que cuando es justificado, tienes unión con Cristo. Lo tercero es que somos liberados de la esclavitud de la ley. Y lo cuarto es que Dios nos da las primicias del Espíritu para poder cumplir la ley. Ahora, la esperanza cristiana, entonces, ¿en qué descansa? Ustedes podrían preguntarse. La esperanza cristiana descansa, ¿sabes en qué? En su inalterable amor, en el amor de Dios por su pueblo. Ahí descansa la inalterable confianza en Dios. De manera que lo fundamental de la culminación a la que llega aquí el apóstol Pablo es esa eterna seguridad del pueblo de Dios debido
a la eterna inmutabilidad del propósito eterno de Dios, el que a su vez se debe a la eterna inalterabilidad del amor del Señor. Ya para ir terminando, me quedan 2 puntos que van a ser más rápidos. 2. Y lo primero que quiero ver son 5 convicciones que hace el Señor inconmovibles. Y todo lo que Él va a presentar ahora son estas convicciones que se desprenden del propósito de Dios. Mira lo que dice el versículo 28 para ver primeramente estas 5 convicciones inconmovibles. Voy a leerlo en 2 versiones. Dice la versión NBLA, dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Pero creo que la mejor traducción en este versículo lo tiene la NBI. La NBI lo dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. 5 convicciones inconmovibles. Primera cosa es que sabemos que Dios dispone todas las cosas. Sabemos que Dios actúa en nuestra vida. Todo lo que ha pasado en tu vida a lo largo de los años que tienes, Dios lo ha permitido. Tú estás aquí en esta mañana porque Dios así lo ha querido. Lo que has alcanzado o lo que se te ha negado, Dios lo ha permitido. Dios como quiere está actuando en nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Porque Dios es soberano. Él reina. No hay nada que ocurra debajo del cielo que se le escape al control soberano de Dios. Tus accidentes, tus caídas, los robos, las aflicciones que has pasado, es porque Dios está actuando en tu vida. Lo segundo es que Dios actúa para el bien de su pueblo. Eso es algo que a veces no lo comprendemos, porque nos pasa algo negativo o viene algo que no queremos y tú dices, pero ¿por qué a mí? Y no lo entendemos. Pero Dios cada vez que actúa, actúa para el bien de su pueblo, aunque tú y yo no lo comprendamos. Porque siendo Él mismo absolutamente bueno, todas sus obras, todo lo que Él hace son expresiones de su bondad y están calculadas para lograr el bien de su pueblo. Así son diseñadas. En tercer lugar, Dios actúa para nuestro bien en todas las cosas, no solamente en las cosas que nos gustan, no solamente en las cosas buenas, todas las cosas incluyen los sufrimientos y los gemidos. Eso incluye todas las cosas. Así, todo lo que es negativo en esta vida se debe entender como un propósito positivo de la ejecución del eterno plan de Dios. Nada hay que esté fuera del alcance o del dominio o de la soberanía o del control de nuestro Dios. No hay nada. En cuarto lugar, Dios actúa en todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Mira que ahí hay una limitación necesaria. Hay un límite. Ese modo de actuar de Dios, ese bien que Él desea, no es para todos. Es para el bien de quienes lo aman. Pablo no expresa, en otras palabras aquí, un optimismo general. Si el bien, que es el objetivo de Dios en nuestra completa salvación, entonces sus beneficiarios van a ser los suyos, su pueblo, su iglesia, su pueblo y nadie más. Eso es lo que dice la Biblia.
El texto nos dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. ¿Tú amas a Dios? Esa es mi pregunta. ¿Tú amas a Dios? ¿De qué manera tú amas a Dios? ¿Cuánto amas a Dios? ¿Hasta qué punto estás por ese amor de Dios dispuesto a desgastarte, a invertir tu tiempo y tus recursos, a reconocer que lo que tienes viene de Dios? ¿Cuánto amas a Dios? Y la quinta convicción inconmovible es que los que aman a Dios se describen también como los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Si tú amas a Dios, es porque tú eres alguien a quien Dios te llamó con un propósito, que Pablo lo va a aclarar un poco más en los dos versículos que siguen. No siempre entendemos todo lo que está Dios haciendo, y menos a veces queremos aceptar lo que Dios ha permitido. Pero tú debes de saber algo, que cuando Dios actúa, no actúa para nuestro confort, no actúa para nuestra comodidad. Pero lo que sí sabemos es que en todas las cosas actúa con el propósito de nuestro bien supremo. Aunque tú no lo comprendas y no lo entiendas y ni siquiera lo aceptes. Te pongo un caso. Dos te voy a poner mejor. El caso de José. José, hijo de uno de los hijos de Jacob, fue golpeado, vendido por sus hermanos y se lo llevaron como esclavo a Egipto. Sus propios hermanos. Cuando él está en esa tierra, ahí Dios lo prospera. Dios estaba con él. Y cuando Dios lo prospera, le da sabiduría para administrar lo que iba a venir, que nadie lo veía, y que él interpretó lo que iba a venir en un sueño. Iban a venir un tiempo de hambre y de sequía. Y él hace amontonar en grandes bodegas raciones alimenticias para el tiempo de las vacas flacas. Ese lugar estaba protegido por Dios. Pero había otro pueblo, que todavía no era pueblo, era una comunidad de gente errante, que vivían en tiendas, que era la familia de él. ¿Y sabes quiénes estaban ahí? Sus hermanos que lo habían vendido. Y esa gente empieza a morirse de hambre. ¿Y sabes qué hacen? Van donde está José, pues, a pedir comida. Y llega un momento cuando José los encara, y mira lo que dice el versículo 20 de Génesis 50. Ustedes pensaron hacerme mal, José le dice a sus hermanos, pero Dios lo cambió en bien, para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. ¿Cómo es posible que el hambre Dios la utilice para un bien? ¿Cómo es posible que el ser golpeado, traicionado y vendido por sus hermanos, Dios lo utilice para bien? ¿Cómo podía él entender eso en ese momento? Pero Dios se lo reveló. Y por eso lo escribió. Y por eso él dice, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien. Hay otro hombre también en la Biblia que habla de algo similar. El pueblo de Israel en los tiempos del profeta Jeremías fue llevado cautivo. ¿Y sabes qué pasó con Jerusalén? Fue destruida. Destruida la ciudad. Y el profeta les escribe
y les escribe y les dice lo siguiente, inspirado por Dios. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes. Jeremías 29:11. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Así es Dios. No entendemos sus planes, pero ahora, a pesar de que estamos gimiendo, un día Dios cambiará nuestro gemir y nuestro dolor en gloria. ¿Sabes lo que tú y yo tenemos que hacer? Es aguardar pacientemente, pero con ansias. Y ahora mi segundo y último punto. 5 afirmaciones innegables. Pablo pasa ahora a elaborar lo que él quiere decir en el versículo 8, en el versículo 28, cuando él dice que él quiere el bien a los que aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Con su propósito. Versículo 29. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que de antemano conoció. Bueno, ese conocer de antemano significa saber anticipadamente lo que va a ocurrir. Dios sabe anticipadamente lo que va a ocurrir. Pero cuando elige a las personas, no las elige porque, no, yo sé que este me va a responder y me va a amar y a este le va a gustar orar y al de acá le gusta servir y al de acá le gusta leer las escrituras. Él no escoge por eso. Él se está refiriendo aquí a un grupo particular de personas. Dice, porque a los que de antemano conoció. Dios conoce de antemano a todos. Pero aquí se está refiriendo a un grupo particular de personas. Y lo vamos a ver por qué. Pero en segundo lugar, si Dios escoge o predestina a las personas porque Él sabe que alguien a futuro va a creer en Él, entonces la base de la salvación se encuentra en el mérito de las personas, se encuentra en ellas mismas. Ya no se encuentra en la misericordia de Dios. Si Él sabe que Él va a elegir a alguien porque ese va a creer, se encuentra el mérito en esa persona. Pero Dios no elige por méritos. Dios elige por su libre albedrío y por su gracia y por su misericordia. Como dice la Escritura, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y no habían nacido ninguno de los dos, pero eso fue la soberana voluntad de Dios. Así elige Dios. De hecho, yo creo en mi corazón, algunos de ustedes no son creyentes. Varios de ustedes están muy lejos de Dios. Pero yo creo que el hecho de que estés aquí es ya una oportunidad para que Dios esté trabajando en tu corazón y en tu mente, porque Dios tiene un propósito con toda seguridad para ti. Dios no te tiene aquí por accidente. Dios no te tiene aquí ni siquiera por una casualidad de la vida. Él tiene planes. Por lo tanto, cuando dice aquí la Biblia que a los que de antemano conoció, conocer, uno debe entender que eso expresa una relación personal de cuidado y afecto. Cuando habla la palabra conocer. Cuando Dios conoce a las personas, las cuida o las ama. Te voy a poner el caso de Israel. Dice en Amós capítulo 3, versículo 2, dice, solo a ustedes he escogido de todas las familias de la tierra. Por eso los castigaré, los visitaré por todas sus iniquidades. Él había conocido o había elegido a ellos los escogió. Entonces, amó es igual que eligió. A quien conoció de antemano
es equivalente a quien amó de antemano. El conocimiento previo de Dios es, en otra palabra, un amor que se distingue. Cuando la Biblia dice, porque a los que de antemano conoció, lo que quiere decir es a los que de antemano amó, a los que de antemano los cuidó. Pero luego dice que a esos los predestinó. En segundo lugar, los predestinó. Predestinar es decidir de antemano. ¿Pero para qué los predestinó Dios? Bueno, decidimos por Cristo. Uno decide seguir a Cristo o aceptar a Cristo, como dice la gente, solamente porque Él lo había decidido por nosotros primero. ¿Por qué nosotros amamos al Señor? Porque Él nos amó primero, no al revés. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Por lo tanto, aquí vemos que Él nos predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y Él quiere que seamos predestinados conforme a la imagen de su Hijo en nuestro carácter y en nuestra conducta. Es difícil aquí en esta tierra. Pero ¿sabes una cosa? Eso se va a completar cuando Cristo venga. Y lo veamos y nuestro cuerpo sea como el cuerpo de su gloria. Dice el versículo 30, a los que predestinó, a esos también llamó, a los que llamó, a esos también justificó, a los que justificó, a esos también glorificó. En tercer lugar, la tercera afirmación de Pablo, yo dije que eran 5, dice que a los que predestinó, a esos también llamó. El llamado de Dios es la aplicación histórica de la predestinación eterna. Cuando Él ha predestinado a alguien en la eternidad, Él lo llama. Y su llamado, ¿sabes cómo le llega a la gente? Por medio del Evangelio. Así le llega el llamado a la gente. Cuando el Evangelio es predicado con poder, con claridad y con autoridad, ellos o las personas responden con la obediencia a la fe del Evangelio. Y cuando responden, es que sabemos que Dios los ha elegido. Si no responden, Dios no los ha elegido. Por eso es que la evangelización es indispensable en las iglesias. El predicar a Cristo, el evangelizar, es indispensable, porque ese es el medio que Dios ha ordenado a fin de que su llamado le llegue a su pueblo y que ese pueblo que está dormido o muerto despierte a la fe. Ahí te recomiendo, esposo, tú que predicas a tu esposa inconversa, no te canses de hablarle la palabra del Señor. Es la convocación divina que llama a la vida a los espiritualmente muertos. La cuarta afirmación es que a los que llamó, a esos también justificó. El llamado efectivo de Dios permite que los que oyen, cuando el llamado es efectivo, crean. Y los que creen son justificados. Esa es una declaración, la justificación, que expresa que ahora nosotros los pecadores somos justos a los ojos de Dios, debido a que nos ha conferido una posición de justos. O sea, nos fue puesta en nuestra cuenta la justicia de Cristo. Y finalmente la última afirmación, para aquellos que se duermen, a los que justificó, a esos también glorificó. Gloria. Glorificó, gloria. ¿Qué es gloria? Bueno, aquí se trata exclusivamente de la gloria de Dios.
Todos los pecadores están lejos de la gloria de Dios, están privados de la gloria de Dios, son ajenos a la gloria de Dios. Pero nuestro destino es un día recibir cuerpos nuevos en un mundo nuevo, y los que serán transfigurados con la gloria de Dios será el pueblo de Dios. De ahí que nosotros debemos esperar y aguardar con paciencia, con ansiedad, y esperar en nuestro Señor. Porque la gloria de los hijos de Dios y la esperanza de los hijos de Dios es realmente gloriosa, porque va a ser siempre en su presencia. Vamos a orar.